pasillo, gritando hasta que me encontré con mi madre. ¿Tú también lo has visto?, me preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salimos corriendo de la casa. Seis relatos aterradores, cortos. 1. La abducción de Judy. Judith era una niña tierna, amable, llena de amor por el prójimo y con una sensibilidad especial para el arte. Sin embargo, al cumplir 8 años, su vida y la de quienes la rodeaban cambió para siempre. Al cumplir 8 años, Judith empezó a desaparecer por horas, sin recordar dónde había estado. Su actitud cambió, perdiendo interés en el mundo y el arte que tanto amaba. Pasaba días enteros encerrada en su cuarto, alejándose de su familia. Una noche me quedé a dormir en su casa. Judith, su hermano y yo estábamos en la misma habitación. Ella se veía nerviosa, mirando hacia la puerta y la ventana. De pronto, asustada, dijo que el chupacabras estaba oyendo desde la puerta y quería entrar. Su hermano cerró la puerta y cubrimos la ventana. Judith se quedó dormida, pero nosotros velábamos su sueño por si la pesadilla volvía. Pronto, decidimos dormir también. Se escuchó en la ventana un clic, clic, como si la rama de un árbol golpeara el vidrio. Pero ahí no había árboles. El sonido se hacía cada vez más fuerte e insistente. Jugando a los valientes, corrimos un poco la cobija que tapaba la ventana, pero no había nada. De repente, un par de manos grises y escuálidas se agarraron de los barrotes. Una figura gris con grandes ojos negros se asomó. Nos vio fijamente y quedamos inmóviles. Su rostro tenía una línea en lugar de boca y 2 fosas por nariz. Subió por la ventana, tocó el vidrio y su cuerpo pareció atravesarlo. Se paró junto a la cama de Judith, mientras nosotros retrocedíamos sin darnos cuenta. Delgado, con piel gris y babosa. Tomó a Judith del brazo y la jaló rápidamente hacia la ventana. Intenté sujetar a la criatura por la cabeza, pero era muy fuerte. 3 más de ellos se metieron por la ventana y con una facilidad sorprendente tomaron a Judith y la arrastraron. El hermano de Judith intentó sujetarla del pie, pero las criaturas eran demasiado fuertes. Le quebraron las muñecas y se llevaron a Judith por la ventana, subiendo por la barda como arañas. Salimos de inmediato tras ellos, pero el camino fue demasiado largo. Para cuando llegamos afuera ya no había rastro de ellos. Judith desapareció por 2 días. Cuando regresó, su arte había cambiado. Sus dibujos estaban llenos de sangre, maldad, demonios y esas criaturas grises siempre presentes. La historia de Judith es un recordatorio de que el mal puede estar más cerca de lo que pensamos, esperando el momento perfecto para mostrarse. ¿Qué harías si te encontraras cara a cara con lo desconocido? 2. Ayúdenme. Huyendo del acelerado ritmo de la vida de la gran ciudad, una pareja decidió trasladarse con sus 2 hijos a una casita en el campo, cerca del pueblo donde habían nacido. La casa, aunque deshabitada durante muchos años, les convenció por su reducido precio. Los hijos, un niño de 10 años y una niña de 6, estaban felices de disponer de su propio espacio. Sin embargo, algo muy extraño sucedió durante las primeras noches. Esa noche, la niña salió de su cama y se detuvo en una de las esquinas de la habitación. Comenzó a arañar la pared de madera mientras susurraba repetidamente: «Ayúdame». Sus padres, pensando que era sonambulismo, no se preocuparon demasiado al principio. Como medida de precaución, los padres decidieron que los niños durmieran en la misma habitación. Pero el comportamiento de Elisa continuó. Ella seguía levantándose cada noche después de que su hermano conciliara el sueño. Se dirigía al otro dormitorio y arañaba la misma pared mientras repetía: «Ayúdame». Además, la niña se volvió muy retraída y triste. Preocupados, los padres investigaron y descubrieron que en la casa había vivido un hombre y su hija. La niña se había perdido en el bosque y su padre se suicidó poco después. Decidieron retirar algunos de los paneles de madera que cubrían la pared que Elisa arañaba. Detrás de ellos encontraron un pequeño esqueleto con las manos atadas. La historia de Elisa y la casa en el campo nos recuerda que a veces los secretos más oscuros están en los lugares más inesperados. ¿Qué harías tú si te encontraras con un misterio tan perturbador? 3. Fuera.
nos mudábamos de nuevo. A mi madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormíamos allí y, como siempre, mi madre me había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos mis miedos. Cada vez que cambiábamos de casa me costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas y dormí. El crujir de las ventanas me despertaba continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empecé a acostumbrarme a los ruidos y por fin descansé. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo me sobresaltó. Había una tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presioné el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Me levanté corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared, empecé a caminar en busca de mi madre. Estaba completamente a oscuras. A los 2 pasos mi mano chocó contra algo. Lo palpé y me estremecí al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vi a un niño de mi misma estatura frente a mí. Arranqué a correr por el pasillo, gritando hasta que me encontré con mi madre. ¿Tú también lo has visto?, me preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salimos corriendo de la casa. Volvimos al amanecer, tiritando y con las ropas mojadas. Encontramos todo tal como lo habíamos dejado, menos el espejo de mi habitación. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. Nos mudamos de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Yo había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano nos repartió unos periódicos antiguos para una actividad. Pegué un grito cuando en una de las portadas vi al mismo niño una vez más, bajo un titular que decía: aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. Fin. 4. Ecos del pasado. La leyenda de las gemelas. Les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas. Como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano, cuando el teléfono sonó desde su bolso. Era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas, pues conocían bien el camino. Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos. A sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe, seguido de un frenazo, hizo que volteara la cabeza, con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las 2 pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión, de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida 2 niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora, pues le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto,
Una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso. No pensábamos en hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo, unas interferencias se cuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía, el tarareo de unas niñas. 5. No solo los perros lamen. Nuestra protagonista, una chica de 9 años, hija de un matrimonio de clase alta, bien relacionado en temas políticos y aristocráticos. Es por esto que los padres, con una vida social intensa, decidieron comprarle a la niña un perro para protegerla y que le hiciera compañía durante sus ausencias a cenas, fiestas y demás. El perro cogió como costumbre dormir bajo la cama de la pequeña. Y cuando a esta le entraban los miedos nocturnos, dejaba caer su mano y entonces el perro se la lamía para tranquilizarla. Una noche, después de escuchar algunos ruidos en su casa durante una de las ausencias de sus padres, la chica se asustó y, como de costumbre, dejó caer la mano y su fiel compañero comenzó a lamerla hasta que se tranquilizó. Sin embargo, al levantarse de la cama horas después, descubrió a su mascota descuartizada en el salón y en la pared una pintura hecha con sangre en la que podía leerse: no solo los perros lamen. 6. El árbol del vampiro. Hace unos años atrás, la ciudad de Guadalajara era un pueblo pequeño y muy tranquilo. Era común que los extranjeros se mudaran a este lugar para pasar sus días de descanso, pero de repente, la paz de ese poblado se terminó. Un día apareció un perro muerto, algo que al principio parecía común, pero al mirar de cerca, era algo verdaderamente extraño, pues el perro no tenía sangre. Parecía que le hubieran succionado todo el líquido. La policía pensaba que se trataba de un animal mucho más grande, lo que generó algo de intranquilidad. Al otro día apareció un gato, a quien le sucedió lo mismo, y al otro día lo mismo. Así, por varios días, la población se sentía algo asustada. El miedo llegó a la cúspide cuando una mañana encontraron a una persona sin una gota de sangre. Muy pronto, todo el pueblo empezó a comentar que se trataba de un vampiro. Los rumores crecieron cuando al día siguiente apareció otro hombre en las mismas condiciones. Guadalajara ya no era un pueblo tranquilo y la gente ya no se atrevía a salir de noche por miedo a encontrarse con el vampiro. Tanto el pueblo como la policía se reunieron para tratar el problema y llegaron a la conclusión de que había que buscar el vampiro por la noche y matarlo con un palo de madera. El carpintero del pueblo propuso que la estaca tenía que ser de madera de camachín, porque esa era la que era buena para matar a los vampiros. Todas y todos buscaron la madera de camachín y se fabricaron estacas. Los hombres del pueblo y la policía se fueron a cazar el vampiro y después de buscar y buscar, por fin lo encontraron. Y le clavaron la estaca en el corazón e inmediatamente murió. Se dieron cuenta que el vampiro era un extranjero que provenía de Inglaterra y al jubilarse se mudó a Guadalajara. Las autoridades ordenaron enterrar el vampiro en el Panteón de Belén y pidieron poner una piedra gigante encima para que jamás pudiera escapar. Pasado un tiempo, un trabajador del panteón se dio cuenta de que de la tumba estaba brotando una rama de un árbol de camachín, la misma madera de la cual estaba fabricada la estaca con la que atacaron al vampiro. La rama comenzó a crecer y nadie lo pudo entender. Esta se convirtió en un árbol de camachín que hoy la gente visita en el Panteón de Belén como recordatorio de que allí descansan los restos del vampiro. Desde entonces, ese árbol es conocido como el árbol del vampiro.